La dirigencia de la Unidad Democrática de Juan Griego, de verdad que nosotros la idea de estas reuniones es ir organizándonos y sobre todo llevar ese mensaje de entusiasmo, de organización y de esperanza a todos y cada uno de ustedes. Ustedes saben que el pasado 6 de diciembre nosotros logramos una victoria contundente en el país. A pesar de todos los pronósticos que logramos, la 2/3 partes de la Asamblea Nacional, ¿sí o no? Y en Juan Griego ganamos en el municipio Marcano y ganamos en los 10 municipios de 11 municipios en el estado Nueva Esparta. Lo mismo que hoy quiere meter a Venezuela en un ciclo de frustración, que es el perturbado, lo dije en Gómez, el perturbado de Caracas, el discípulo de Chirino, el psiquiatra alcalde libertador, y con el corrupto dando. Esos dos personeros andan diciendo, se creen el dueño de la verdad, se creen el dueño del destino de los venezolanos y dicen que aquí no va a haber referendo, aquí no hay nada. Déjame decirle, compañero, que el referendo es un derecho constitucional y que el referendo constitucional no depende de utilizar Lucena. El derecho constitucional dependerá de la movilización y la fuerza que le pongamos todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos. El referendo revocatorio es un derecho que no le pertenece solamente a los partidos políticos, le pertenece a todos los venezolanos. Todos los estudios de opinión dicen que el país está abocado y que sabemos que la única válvula de escape que tiene Venezuela, nuestra Venezuela que hoy está convertida en una olla de presión, es el referéndum revocatorio. Y nosotros tenemos que llevar a que se dé el referéndum revocatorio. Y devolver. Hace 2 años atrás, esos mismos personeros que hoy están metiéndonos a todos, y por eso es que hemos querido hacer estas reuniones, porque muchos de ustedes después de ver la semana pasada a Tibisay Lucena y a estos tipos diciendo que aquí no hay revocatorio, o simplemente ella suponiendo o dando presunción de que aquí no hay revocatorio para este año. Por eso que es la necesidad imperiosa de reunirnos con ustedes y decirles que eso dependerá de todos y cada uno de nosotros. Esos mismos personeros fueron los que dijeron en el año 2015 que no iba a haber elecciones en ese año parlamentario y que el pueblo que hizo, el pueblo movilizado en la calle, logramos que se designaran las elecciones el pasado 2015. Y son los mismos personeros que nos pusieron obstáculos y espinas y dijeron que iban a ganar como sea. ¿Y qué sucedió? Ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, 112 diputados, sin 4 diputados de 5 diputados en el estado de Nueva Esparta. Por poquito no logramos doblar la lista en el estado de Nueva Esparta y logramos 112 diputados y hemos durante 6 meses logrado en la Asamblea Nacional rescatar una asamblea autónoma, independiente, que no se le arrodilla a nadie y sobre todo que por primera vez en 17 años estamos ejerciendo esa función contralor y por eso la desesperación de este reino. Todas estas amenazas que ustedes ven es justamente porque hoy nos encontramos con un régimen que perdió autoridad, que perdió gobernabilidad, que perdió legitimidad y lo más importante, perdió el respaldo de la gente. Y lo único que le queda es la represión y la fuerza bruta. Y cuando hablamos de represión y fuerza bruta, compañeros, no es solamente contra nosotros los dirigentes políticos, es contra el pueblo que está pidiendo hambre, que comida, el pueblo que está sufriendo porque no sabe qué comer o no tiene qué comer, es el pueblo desesperado porque no tiene agua. Contra ellos también es la represión. Esto es un régimen que no le importa, no les importa solucionar los problemas de los venezolanos y los neoespartanos. Simplemente ellos utilizan todos los poderes secuestrados para ellos atrincherarse en el poder. Llámese tribunal, sala inconstitucional de los planes del magistrado del PCJ, de la sala inconstitucional, o las comadres del CNE que pretenden entorpecer o obstaculizar los cambios realizados el pasado 6 de diciembre. Entonces, yo los invito a ustedes a no caer en la desesperanza. Todas estas actuaciones del gobierno, del régimen de Nicolás y su grupo de enchufados, no es más que desesperación. No es que ellos están fortalecidos, cuidado con eso, todo lo contrario. Es una muestra de debilidad, porque esto es un modelo político que está en su fase terminal. Y que ahora nos corresponde ¿qué? Bueno, transformar toda esta indignación, toda esta desesperanza en organización popular.
Y es por eso que la dirigencia política es clave para lo que viene y lo que vamos a afrontar todos los venezolanos. Ahora viene mucha represión, compañeros, y ante la represión hay que tener mucha organización, mucha firmeza y mucha valentía para lo que nos vamos a atravesar, a lo que nos vamos a encontrar más adelante. Esto es un camino de muchos obstáculos y que hay que ir sobrepasando cada uno de estos obstáculos. Nosotros no tenemos la menor duda que este mismo año vamos a revocar el hambre, vamos a revocar la falta de medicina, vamos a revocar la cola, pero necesitamos que ustedes se organicen, de que pasemos esa barrera del miedo que muchos de nosotros tenemos sembrado por culpa de este régimen. No tengan, yo les quiero decir de verdad con toda seguridad, este régimen está en su fase terminal. ¿Y qué le pasa a las ratas cuando están acorraladas en una esquina? Comienzan a agredir, comienzan a atacar. Es lo mismo que están haciendo los que hoy desangraron a la nación y tienen a todo un pueblo empobrecido. Por eso que es el momento de la organización popular. Y por eso que yo los invito a toda la dirigencia de Juan Griego, del municipio Marcano, que desde hoy se activen en la calle, que desde hoy organicemos a la gente, porque ¿qué es lo que buscan ellos? Agarrarnos desarticulados. Agarrarnos desarticulados para el 20%, porque el referéndum revocatorio es un hecho. Se va a llevar a cabo en 2016 y en el mismo 2016 lo vamos a revocar y vamos a tener un nuevo presidente de la República. Pero ellos lo que quieren a través de su hegemonía comunicacional desarticular no solamente a los dirigentes políticos, sino a toda la población, generar esa frustración. Por eso que está en nosotros la tarea de decirle al pueblo, eso no es así, eso no es fortaleza para ellos, todo lo contrario, es debilidad. Es el momento de organizar, y por eso que cada uno de ustedes tenemos como meta en esta estructura del comando desde ya, yendo casa por casa, conformando familias movilizadoras, que cada jefe de familia sea el jefe del comando del revocatorio por Venezuela, porque el referéndum, como le dije, no es de los partidos, es de Venezuela. Entonces es el trabajo que tenemos que ir haciendo ya en la calle, con ese activismo en la calle, e ir organizando a cada comunidad, porque la organización está en organizar. La clave de lograr el referéndum revocatorio es la calle. Y bueno, el 1 de septiembre estaremos muchos los que estamos aquí dando la cara, porque yo veo que esa va a ser una toma épica por la democracia en Venezuela, donde todos los estados nos vamos a unir, donde nos tranquen las trochas, ahí saldrá la gente a caminar y llegar a Caracas. Y vamos a lograr y exigir de que se respete ese derecho constitucional. Esa misma valentía y firmeza queremos que ustedes lo hagan desde hoy, desde el municipio Marcano, porque estoy seguro que muchos somos invencibles y que muy pronto vamos a lograr la libertad y la Venezuela que todos queremos. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos de Juan Griego, que forman parte del comando por el revocatorio, juran ustedes asumir con coraje cívico y valentía la tarea de lograr que en la próxima ocasión, cuando el CNE decida que vamos a recoger el 20%, no solo el 20%, sino además firmas suficientes para que se demuestre en esa ocasión que no está revocado. Así lo hacen, que Dios la patria les premie, sino que sus hijos y nietos se lo demanden por falta de coraje cívico. 8.000.